Bien, muy buenas tardes, Es jóvenes. que yo ocupo la grabación, perdón. Listo, no hay problema. Bueno, Bien, muy buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a su clase de Física General. Les informo que ya estamos grabando la clase y posteriormente la subimos a YouTube. Bien, entonces, en la clase anterior estuvimos hablando sobre las formas en las que podíamos escribir un vector. Hablamos de la forma polar, donde el vector se escribía, recuerden, siempre con una letra mayúscula, le aparece esa flecha ahí arriba. Y entonces, para escribir este vector en forma polar, solo nos tenían que dar, o nosotros tenemos que proveer, la magnitud del vector y el ángulo del vector. El ángulo del vector da la dirección. Existe también la forma cartesiana. Existe también la forma cartesiana o de componentes. Y en la forma de componentes, el mismo vector se puede escribir como una componente X y una componente Y. Y es el mismo vector, solo que está escrito en forma de componentes. Si ya lo pasamos todo a la parte gráfica, si hacemos ya el dibujo, entonces esto podría verse así. Tendríamos un vector tenemos el vector, recuerden que el vector siempre termina en una flecha. Y entonces, este sería el vector. Recuerden, la magnitud del vector es esta de acá. A veces se coloca encerrada entre dos barras. Y el ángulo, pues está medido aquí, con respecto al eje horizontal. Entonces, ese es el vector en su forma polar. Usted conoce la magnitud y conoce el ángulo, pero la forma cartesiana de ese mismo vector es que usted conozca la componente X y la componente Y. Componente Y la hemos colocado en rojo. Y la componente X aquí en multicolor. Entonces esto es la componente Y, que es la vertical. Esta es la componente X. Y entonces es el mismo vector. Es el mismo vector. El resultado es el mismo vector. Lo que cambia es la forma en que estamos escribiendo dicho vector. ¿Sí? Lo que cambia es la forma en la que lo estamos escribiendo. Pero el vector es el mismo. Entonces, ¿por qué por qué tenemos dos formas? Bueno, sí, me gustan tres porque está el dibujo. ¿Por qué tenemos estas diferentes formas de representar un vector? Bueno, resulta que cada una de estas formas tiene su ventaja. Si por ejemplo yo le digo a usted o le digo al piloto de un avión que se ha desviado de la dirección y yo le digo corrija 2 grados
corrija 2 grados en la dirección que usted lleva. Bueno, para hacerlo gráficamente, digamos, vamos a dibujarlo. Vamos a dibujarlo. De nuevo, el plano cartesiano. Entonces, digamos que usted tiene el avión ahí. Vamos a ver. Digamos que usted tiene un avión viajando en esta dirección. Digamos que el avión salió de Tegucigalpa. Y el avión se dirige. ¿A dónde se puede dirigir este avión? ¿A la Honduras de allá o a la Honduras de acá? Bueno, digamos que que el avión se dirige hacia África. Digamos que el avión va hacia África. Y entonces, vamos a borrar aquí vamos a poner África un poco más abajo. Pero resulta que al norte de África lo que tenemos es Europa, ¿sí? Entonces, de alguna manera, el piloto del avión se da cuenta que con el ángulo, con la trayectoria que lleva, no va a llegar a África, sino que a Europa. Entonces, ¿qué necesita hacer? Bueno, necesita corregir la dirección. No va a cambiar la velocidad que lleva porque si apaga los motores el avión se cae, no lo va a hacer. Entonces, debe corregir únicamente la dirección. Y bueno, analizando sus instrumentos, ve que la dirección que tiene que corregir es bajar de 20 grados que tiene, va a 20 grados, ¿sí? Entonces tiene que bajar, vamos a ver, a unos 4 grados, digamos, tiene que bajar a 4 grados. Entonces digamos que fue el copiloto el que se fijó en esto y le dice al piloto, bueno, tenemos que corregir, vas a 20 grados, pero necesitamos ir a 4 grados, o sea, hay que corregir 16 grados, ¿sí? Hay que corregir 16 grados y está bien. Usted viene el piloto y lo hace, ¿verdad? Corrige la ruta 16 grados. Y entonces trabajamos esta dirección del avión en forma polar. Sí, la trabajamos en forma polar, pero imagínense que lo hubiéramos querido corregir en cartesianas. Hubiera tenido que decir, bueno, el avión como lo llevas, dale 100 kilómetros a la derecha y 50 a la izquierda, vaya, digamos. Perdón, avanzar recto 50 kilómetros y luego a la izquierda otros 10 kilómetros más. Y bueno, el avión no puede venir. El avión no puede venir y hacer esto. No, no puede. No puede hacer estos giros. Entonces, el avión no se puede mover de forma cartesiana. Usted sí puede moverse de forma cartesiana. Usted puede caminar en línea recta, luego girarse y caminar de forma perpendicular. Usted puede hacerlo. Mientras el espacio se lo permita, usted puede hacerlo.
Pero el avión no, el avión está viajando a una gran velocidad y no puede pararse, hacer el giro y seguir avanzando en otra dirección. Entonces, al avión lo que le conviene es ir corrigiendo la dirección, cambiando el ángulo de su dirección poco a poco, de manera gradual. Aparte que sería poco práctico hacerlo en forma cartesiana, pero bueno. Esta va a ser la justificación del por qué yo tengo diversas formas de escribir los vectores. Lo otro es que yo necesito hacer operaciones con los vectores. Hay suma, resta y multiplicación. Hay dos tipos de multiplicación con vectores. Y resulta que para todas las operaciones que tengo que hacer con vectores, esta de acá es la forma de escribir el vector que a mí me permite hacer los cálculos. Cierto, la polar es más práctica. Yo le digo a un niño, camina 20 pasos a 15 grados y él fácilmente con una brújula ubica los 15 grados que se tiene que desviar y listo, él camina. Es más fácil que decirle, camina 30 pasos a la derecha y luego 30 pasos a tu izquierda. O sea, es decir, 30 pasos a la derecha, que haga esto. Y luego, cuando está viendo hacia la derecha, que haga 20 pasos a la izquierda. Sería el norte. 30 pasos al este, 20 pasos al norte. El niño lo puede hacer, pero es más fácil si yo le digo, andate en línea recta de aquí hasta aquí. Entonces es más práctico para nuestra vida usar la forma polar, pero resulta que tenemos que hacer cálculos y para los cálculos necesitamos utilizar la forma cartesiana. ¿Sí? Ya que justificamos la forma cartesiana, entonces ahora vamos a ver el problema que teníamos ayer. Ayer teníamos entonces que encontrar, o mejor dicho, realizar la suma de estos vectores. Vector A, vector B y vector C. A, B y C. Bien, entonces encontrábamos las componentes. Si por favor tienen alguna duda, háganmelo saber. Entonces encontrábamos las componentes, ¿sí? El vector A, este de aquí. Es el vector A, si ustedes se fijan, la flecha va de manera horizontal. Cuando tenemos eso, ya la regla nos lo daba. Vean ustedes, si la regla yo la tengo vertical, son 90 grados. Pero si la voy colocando horizontal, cuando la coloco totalmente horizontal, son 0 grados. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo una flecha apuntando a la derecha, yo sé que son 0 grados. Y si apuntara a la izquierda, podría pasar también, acá son 0 grados, pero si apunta a la izquierda ya no son 0. La regla me muestra 0 porque no me puede mostrar un ángulo mayor a 90. Pero si apuntara a la izquierda serían 180 grados. ¿Y por qué 180? Porque aquí arriba hay 90. Y al llegar a la otra horizontal se le suman 90 más. Es decir, esta flecha que apunta a la izquierda en realidad... Uy, perdón. Esa flecha que apunta a la izquierda es todo este ángulo. Volviendo al ejercicio entonces,
Cuando el vector va horizontal apuntando hacia la derecha, el ángulo es 0. Entonces, las componentes X y Y, si ustedes se fijan, las calculamos aquí. Perdón. Ahora sí. Como el ángulo es 0, usted calcula el coseno de 0. Vamos a abrir la calculadora. Si usted le calcula el coseno a 0 grados, el coseno de 0 es 1. Entonces, note cómo aquí, voy a poner en rojo mejor, note cómo aquí tiene usted 5 newtons multiplicado por el coseno de 0, eso le da 5. ¿Por qué? Porque es 5 por coseno de 0 que vale 1. 5 por 1 a 5. Perfecto. Esa es la componente X. La componente Y se calculará con el seno del ángulo. Entonces, usted tiene que el seno de 0, lo hacemos en la calculadora de nuevo, vamos a limpiar esto. El seno de 0 grados es 0. El seno de 0 grados es 0. Entonces 5 por 0 es igual a 0. Quiere decir que el vector A únicamente tiene componentes horizontales. El vector A únicamente tendrá componente X. La componente Y del vector A es igual a 0. Vamos con el vector B. El vector B es este vector de acá que tiene un ángulo de 60 grados. 60 grados. Entonces, este es el claro ejemplo, el mismo ejemplo, perdón, que hicimos el día de ayer. De nuevo, note usted, tenemos la magnitud del vector que es 7. ¿Cómo sabemos que es 7? Bueno, aquí dice 7 newtons multiplicado por el coseno de 60. De nuevo, si eso lo hace en la calculadora, acuérdense que en esta calculadora se hace al revés. Primero calculo el coseno, permítanme, ahora sí. Primero calculo el coseno de 60, 0.5, y luego lo multiplico por 7. Eso da 3.5. 3.5 es la componente horizontal del vector B. Luego, la componente vertical está dada por el seno. Observen ustedes. Seno. El seno de 60. Vamos a borrar este. Seno de 60 por 7 da 6.06. 6.06 es justo lo que dio aquí. Y entonces ya tenemos el vector B escrito en forma cartesiana. El vector B, perdón. Ahora vamos con el vector C. El vector C, ok, el vector C es la primera vez que vemos algo así. El vector C está en el tercer cuadrante. Sí, ¿qué pasa en el tercer cuadrante? Tanto la componente X como la componente Y son negativas. Y noten acá, se colocó el negativo. Ambas son negativas. Entonces, ese negativo usted lo tiene que colocar. ¿Sí? Usted lo tiene que colocar. ¿Y cuál es el ángulo que va a trabajar? Bueno, va a trabajar con este ángulo de 30 grados. Que en realidad no son 30 grados, o sea, son 30 grados si los mide desde ahí. Pero en realidad serían los 180
más 30. Perdón. Vamos. Ahí. Serían los 180 más 30 grados. Aquí hay 30. Entonces 180 más 30 son 210 grados, ¿sí? Pero vamos a tratar de trabajar siempre con ángulos menores a 90 y los signos negativos los vamos a colocar nosotros manualmente, ¿sí? Entonces, aquí pues son 30 grados, coseno de 30 por 10, por negativo 10, negativo 8.66, esa es la componente X. Luego la componente Y será seno de 30 por negativo 10 igual a negativo 5. Bien, entonces ya tenemos los tres vectores escritos en la forma cartesiana. Son estos de acá. Los tres vectores entonces están escritos en forma cartesiana. Y para realizar el cálculo del vector resultante es necesario sumar estos vectores. ¿Cómo los vamos a sumar? Acuérdense, las componentes X se suman con las componentes X y las componentes Y se suman con las componentes Y. Entonces, la suma de las componentes X sería 5, que era la componente del primer vector, más 3.5, que era la del segundo, más, ya no recuerdo cuánto valía la otra, negativo 8.86. Entonces, más negativo 8.86, negativo aquí, perdón, sí, 8, a ver, punto 86, y luego voy a poner el negativo, ahora sí. Ajá. Entonces, 5 más 3.5 más negativo 8.86 es igual a negativo 0.36. Aquí creo que hay un error. Vamos a ver. Sí, es que era 8.66. 66. Entonces, vamos a hacerlo de nuevo. 5 más 3.5 más 8.66 negativo es igual a 0.16. Aquí está, había un error ahí. 0.16 negativo. 0.16, o sea, está bien, aquí está bien. Luego, vamos a hacer por su parte las componentes Y. 0 más 6 son 0 más 6.06 son 6.06. 6.06 menos 5 es 1.06. Para ello no ocupamos calculadora. Bien, una vez que ya hicimos las sumas, entonces, nuestro vector resultante es negativo 0.16 en X más 1.06 en Y. Son newtons. Son newtons porque son fuerzas. De manera que el vector resultante es este, el vector R. Y aquí buscamos entonces encontrar o reescribir este vector resultante en su forma polar. ¿Por qué en la forma polar? Recuerden, porque para nosotros es más fácil interpretar la forma polar. Por eso es. Porque es más fácil
interpretar la forma polar. Pues bueno, calculemos entonces la forma polar. Primero encontremos la magnitud. Y vamos a ver cómo se hace en la calculadora. Bien, entre paréntesis tiene que colocar doble paréntesis, sí, negativo, perdón, 0. Sí, perdón, doble paréntesis, 0.16, negativo, cerramos el primer paréntesis, elevamos al cuadrado, más, abrimos paréntesis, 1.06, cerramos paréntesis, elevamos al cuadrado, cerramos el otro paréntesis grande. Cuando digo abrir y cerrar paréntesis me refiero a esto de acá, ¿verdad? Esto de aquí arriba. Esto nos da 1.1492. A ese valor le sacamos la raíz cuadrada y nos da una magnitud de 1.07. Note que la diferencia de cómo está escrito aquí en la presentación y como usted tiene que escribirlo en la calculadora es que yo le puse, a ver, yo le puse paréntesis adicionales para que la calculadora entienda que todo lo que está entre esos paréntesis rojos tiene que sacarle, a todo eso le tiene que sacar la raíz cuadrada. Usted debe agregar esos paréntesis. Si no, la calculadora va a entender que la raíz cuadrada se la tiene que aplicar solamente al 0.16 y sumarle el otro resultado. Bien, entonces con la magnitud no hay problema, da 1.07. Estamos bien. ¿Qué va a pasar con el ángulo? ¿Qué va a pasar con el ángulo? Bueno, hagamos el ángulo. El ángulo, recuerden, era la tangente inversa. Era la tangente inversa. Aquí lo tenemos. Era la tangente inversa de la componente y dividida la componente x. Vamos a hacer una calculadora. Bien, vamos a hacer primero la división. La componente y, que es 1.06, dividido entre la componente x, que es 0.16 negativo. Pero deberíamos colocarle el negativo, pero si ustedes se fijan, aquí se está colocando positiva. No es un error, repito, no es un error de la presentación. Ya vamos a ver por qué. Lo vamos a dejar como positivo. Entonces esto nos da 6.625. Le calculamos la tangente inversa ahora. Segunda función, tangente inversa. Y obtenemos un ángulo de 81.4142 grados. Es justamente el resultado. 81.41 grados. Pero aquí, de nuevo, debe tener cuidado. ¿Por qué le digo que debe tener cuidado? El vector es negativo 0.16 en X y positivo 1.06 en Y. Es decir, este es un vector, este es un vector
que va más o menos así. Este vector que encontramos resultante está en el segundo cuadrante. ¿Sí? Está en el segundo cuadrante. Con el resultado del ángulo que obtuvimos, 81.41, usted puede verse tentado a escribirlo así nomás en su respuesta. Pero el ángulo de 81, mire usted que es un ángulo, el ángulo de 81 es un ángulo menor a 90. Entonces, si usted deja el 81 así, sin explicaciones ni nada, usted está diciendo que el vector está en el primer cuadrante. Eso no es así. En realidad, ese 81 sí es 81, pero es un 81 que está de este lado. Uy, le pasé el borrador. Sí es 81, pero es ese 81. Ese es el 81 que yo estoy encontrando al hacer la tangente inversa. ¿Y por qué es ese y no el otro? Porque el vector está en el segundo cuadrante. Entonces vean ustedes que en la respuesta se especifica que el ángulo es 81.41, pero que esto es medido desde el eje menos X. ¿Qué quiere decir? Que esto se midió desde el eje menos X. ¿Cuál es el eje menos X? Este es el eje menos X, ¿sí? Eso es lo que estaría dando a entender yo. Pero tengo que especificar que es medido sobre el eje menos X. ¿Qué ángulo hubiera sido este si yo lo medía desde el eje X? ¿Qué ángulo hubiera sido? Bueno, hubiera sido los 90 hasta acá más lo que necesitara para llegar ahí, que serían 9 grados. ¿Sí? Entonces serían 99 grados. 99 grados. Ambas respuestas son buenas, pero la que yo voy a enseñarles, la que yo voy a preferir es esta, donde colocamos positivos. Aquí colocamos, en la tangente inversa, colocamos positivas las componentes y yo, el ángulo que me da la tangente inversa, especifico sobre qué eje lo voy midiendo. ¿Sí? ¿Y cómo voy a saber sobre qué eje lo voy midiendo? Bueno, yo tengo que ver las componentes y ver en qué cuadrante estoy. Tengo que ver en qué cuadrante estoy yo. Si se les olvidan los cuadrantes, perdón. Si se les olvidan los cuadrantes, aquí están, miren. Si las dos son positivas, primer cuadrante. Si la X es negativa y la Y positiva, segundo cuadrante. Bueno, ese fue nuestro caso en este ejemplo. Ese fue nuestro caso en este ejemplo. Recuerde la calculadora siempre en grados. Eso. Bien, acá tenemos entonces otro ejemplo. Ok, aquí el ejercicio ya terminó. Cuando usted, reescribe el vector en su forma polar, ya el ejercicio termina. Vea este otro de acá. Dos vectores F1 se lo están dando escrito en forma cartesiana.
F2 también se lo están dando escrito en forma cartesiana. Entonces, dos vectores de fuerza se aplican a una partícula. ¿Qué tercera fuerza F3 haría que la fuerza neta o resultante sea 0? Entonces vean ustedes, ya aquí están en forma cartesiana. Aquí están en forma cartesiana. Ya tengo separadas las componentes X y Y. Pero resulta que yo quiero que la fuerza resultante, yo quiero encontrar un vector F3 tal que la fuerza resultante sea 0. Es decir, que yo sume todos esos vectores ahí y que la resultante sea 0 en X más 0 en Y. Yo necesito esto. Esta es la base del primer laboratorio, que es el de mesa de fuerzas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo encuentro yo la fuerza F3 que hace 0 a la fuerza resultante? Bueno, yo sé que tengo que sumar las componentes X. Aquí las tengo. Entonces, 3 newtons menos 6 newtons más la componente X de la fuerza F3 debe ser igual a 0. Acuérdense, ¿por qué tiene que ser igual a 0? Porque acá lo dice, ¿sí? El ejemplo dice que debe ser 0. El enunciado dice que debe ser 0. Entonces, aquí hacemos despejes. Para mover estos términos del otro lado de la igualdad, si yo quiero quitar el 3 de la izquierda y pasarlo a la derecha, noten ustedes que pasa realizando la operación contraria. Cuando estaba en la izquierda del igual, aparecía sumando. Y cuando pasó a la derecha, apareció restando. El 6, noten que cuando aparece del otro lado, ya aparece como positivo 6. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, ¿qué fue lo que pasó ahí? Bueno, también estaba sumando y cuando pasa al otro lado pasa restando, pero cuando usted tiene dos signos negativos, para ponerlo, para que se vea un poco más claro, yo tenía esto, 3, yo tengo esto, 3 más negativo 6 más F3 igual a 0. Entonces, para que este 3 aparezca del otro lado, como aquí está sumando, si yo quiero que aparezca del otro lado, debe aparecer restando. Luego, el 6, el negativo 6, también está sumando. Para que aparezca del otro lado, debe aparecer restando. ¿Sí? Pero como aquí tenemos negativo por negativo, de acuerdo a la ley de los signos, cuando dos negativos se multiplican, estos dan como resultado el signo positivo. Entonces, la componente X de la fuerza 3 es igual a 6 menos 3. Componente X, ¿sí? Lo mismo que tenemos acá. Lo mismo que tenemos acá. 6 menos 3, o sea que la componente X de la fuerza 3 debe ser 3.
Hacemos el mismo procedimiento para la componente vertical, menos 4, más 4.5. Noten que cuando pasan al otro lado del igual, les queda menos 4.5 más 4. Al hacer la resta, entonces obtiene que la fuerza 3 debe ser negativo 0.5. Aquí se hizo exactamente lo mismo que pasó aquí arriba. Claro, los números son diferentes, pero lo que pasó fue exactamente lo mismo. El 4 pasó del otro lado, restando, pero como tenía su propio signo negativo, se quedó como una suma. El 4.5 que estaba sumando pasó al otro lado, restando, pero como no tenía el signo negativo, entonces se quedó con el negativo ahí. Bien, este sería otro ejemplo, ¿verdad? A ver, ajá. Bien, entonces el ejemplo que nos faltaría ver, es el más largo, por cierto, es cuando una persona camina de un punto A un punto B y nos piden calcular el desplazamiento relativo al punto A. Ok, eso suena raro, pero lo que nos están pidiendo es determinar cuánto vale. Perdón, lo que nos están pidiendo es determinar el valor de este vector. Ese sería, ese vector que yo dibujé en rojo, es el que necesitamos determinar. ¿Y cómo se encuentra cómo se sabe, mejor dicho, cuál es ese vector? Bueno, tiene que sumar todos esos vectores. Tiene que sumar todos esos vectores. ¿Sí? Hace la suma de vectores para todos estos vectores y entonces así es como va a obtener dicho desplazamiento. Vamos un poco rápido entonces. Noten que el primer vector es el que tiene magnitud 20 con ángulo de 30. Magnitud 20 con ángulo de 30. Se encuentra su componente horizontal y vertical. El vector B es este aquí anaranjado que no tiene datos. Pero afortunadamente solo fue que se les olvidó ponerlos, pero aquí están. Este es importante, cuando el vector es vertical, noten que esta es una línea vertical. Cuando tenemos un vector así, es porque va a 90 grados. Y en 90, el coseno, cuando tenemos 90 grados, el coseno de 90 es 0 y el seno de 90 es 1. Por eso es que la componente horizontal quedó como 0 y la vertical quedó como 30. Con el vector C, que es el verde de acá, pasa lo contrario. Aquí el ángulo, miren que apunta a la izquierda. Entonces el ángulo es 180. Pero acuérdense que estamos trabajando con ángulos menores a 90. Entonces por eso le colocó aquí ángulo 0. Pero a pesar de que le pusimos ángulo 0, no se nos olvida que va hacia la izquierda y entonces sí se le pone el signo negativo. No se nos olvida que va para la izquierda. Le pusimos el signo negativo que nos lo indica. Coseno de 0 es 1. Seno de 0 es 0. Y por eso este quedó como 0. Aquí es 40, por cierto. Aquí es 40. Error de dedo. Es 40. Y finalmente el otro vector, que es el de 20 con ángulo de 45. Noten que este es un vector que va
Este es un vector que va así. 45 grados. Pero va inclinado de esa forma. Va inclinado de esa forma. Entonces, noten que cuando un vector tiene esa inclinación, es decir, cuando un vector pertenece al tercer cuadrante, su componente y es negativa, pero su componente x es positiva. Y entonces... Cuarto cuadrante sería. Perdón, cuarto cuadrante, gracias. Cuarto cuadrante, sí. Corrijo. Gracias. En el cuarto cuadrante la componente y es negativa, pero la x es positiva. Y eso se ha tomado en cuenta aquí. Voy a corregir en el... aquí. Gracias. Cuarto cuadrante. Cuarto cuadrante, bien. Ahí entonces la componente y es negativa y la x es positiva. Trabajamos con 45 grados, entonces usted tiene que tener en cuenta dónde va a poner el signo negativo. Bien, para no atrasarlos más, se van a sumar las x con las x, las y con las y, para obtener el vector d. Se obtiene el vector d. Y entonces, perdón, corrijo. El vector d es parte de los cálculos. El vector que se obtiene es el vector r, aquí. Cuando sumamos todas esas componentes, obtenemos entonces, cuando sumamos todas esas componentes, obtenemos este vector resultante. Pero creo que aquí hay un error porque tenemos 10 más 30, 10 más 30 son 40. 40 menos 14, sí es 26, pero 40 menos 14, 26 positivo, no 26 negativo. Entonces aquí es más. Ahí es más. En el otro no hay problema, está bien. 17 más 14 menos 40. Ahí no hay problema. Pero aquí sí es negativo 8.54 en x más 26.86. Bien, vemos las magnitudes. La magnitud, perdón, del vector y el ángulo. Y note que cuando calcula el ángulo, cuando hace el cálculo del ángulo, se especifica que es bajo el eje X. Vamos a ver. Bueno, aquí vamos a ver bajo el eje X. Este es negativo. No, en realidad debería ser sobre el eje menos X porque es este vector. Es este vector, disculpen ahí errores de dedo, es este vector en azul, está en el segundo cuadrante, entonces el ángulo es sobre el eje menos X, sobre el eje menos X. Hay que tener cuidado, jóvenes, ¿sí? Sobre el eje menos X, ¿sí? Lo que pasa es que aquí se puso bajo el eje positivo X, porque como, pero aún así, bajo el eje positivo X, este es el positivo X. Seguramente lo que pasó aquí es que se tomó en cuenta, el error fue aquí, que yo lo cometí hace poquito también, tomar D como el resultado, y tomé D como el resultado, y ese sí, pues está debajo del eje positivo X. Sí está debajo del eje positivo X, pero el resultado es R, y R está en el segundo cuadrante, está sobre el eje negativo X, sobre el eje negativo X, ¿sí? Bien. Vamos entonces a
dejar la clase por aquí, jóvenes. Agradecemos su atención. Si tienen preguntas.